Sí, Señor. Sí, Señor. Declaramos tu grandeza, Señor. Declaramos tu grandeza una vez más. Declaramos que eres el Señor de nuestras vidas, el Señor de este lugar, el Señor de nuestras familias. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de los señores. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Tú eres santo y nosotros pecadores. Tú eres santo y nosotros pecadores. Pero te adoramos por tu grandeza, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria una vez más. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor, no te detengas. Obra en este lugar de una manera poderosa y comienza a soplar tu espíritu una vez más. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos sintieron la unción del Espíritu Santo? Bueno, gloria a Dios. Hermanos, vamos a ir ahora a la palabra del Señor. Y hermanos, quizás la palabra que hoy voy a compartir, no todos sientan que es para ellos. Quizás no todos digan esta palabra es para mí. Pero en algún momento de la predicación, de la enseñanza, que por cierto no me voy a extender mucho, en algún momento, si tenemos los oídos agudizados, los oídos espirituales bien agudizados, en algún momento el Señor nos puede hablar. Entonces, hermanos, hoy quiero hablar de un tema, es un sermón viejo mío, pero que todavía no lo había compartido acá en Tenerife, en España. Pero es un sermón que compartí varias veces y que era muy asiduo a hablar de este tema hace algunos años atrás. Y hoy quiero, hermanos, preguntar si edificamos una casa o si edificamos un hogar. Entonces el título de este mensaje es ¿edificas o edificas una casa o edificas un hogar? Y la realidad, hermanos, es que el sueño de muchas personas, quizás de la mayoría de nosotros, el sueño sea tener la propia casa, la vivienda personal nuestra. Algunos hermanos en busca de ese sueño incluso se llegan a meter en muchas deudas, en transacciones. Hay otros que deciden incrementar sus tiempos de trabajo, sus horarios laborales, con tal de llegar a esa meta de tener la casa propia. Después existen los que se compran una casa y no conforme con esa, después quieren otra. Y después se compran esa y quieren otra, y después otra. Y así el ser humano está, parecía como si fuera la liebre detrás de la zanahoria. Y así muchas veces nosotros, hermanos, podemos caer también en eso. No digo que esté mal querer comprarse la propia casa. Dios quiera que, bueno, que todos nosotros pudiéramos tener nuestra propia casa. Pero, hermanos, ¿cuántos están dispuestos a ese empeño que le ponen por lograr conseguir la propia casa, también por poder edificar un hogar? Porque tener una casa no es lo mismo que tener un hogar. Vuelvo a repetir eso. Tener una casa no es lo mismo que tener un hogar. Hermanos, y hoy quiero hablar sobre la familia. La familia es, hermanos, la institución número 1 que el Señor estableció
La familia no es un invento de los hombres, la familia es creación de Dios. De hecho, la familia es tan importante que si uno va a las Escrituras, estaba incluso antes que la propia iglesia. Dios, hermanos, quiere que nosotros entendamos la importancia que tiene la familia. Y la familia, hermanos, comienza con dos seres imperfectos que deciden unirse. Ahora, ¿cuál es la prioridad de la familia? La prioridad de la familia, hermanos, no pueden ser los niños, los hijos. La prioridad en la familia, bíblicamente hablando, ¿saben quiénes son, no? La prioridad en la familia son los cónyuges, el marido y la mujer. Ahora bien, hermanos, esto no quiere decir que uno tenga que desechar a los hijos, no, porque si yo priorizo mi relación matrimonial por encima del bienestar de los hijos, por encima de ellos, eso va a repercutir en ellos. Porque para ellos es más importante el bienestar matrimonial de los padres que uno los ponga en un pedestal. Hay padres que ponen a los hijos en un pedestal. Y al principio está todo bien mientras viven en esa vida matrimonial de que bueno, están ellos dos solos porque recién se casan o porque todavía no tienen hijos. Pero después vienen los hijos y algunos matrimonios cometen el error, y voy a decir cometemos el error porque en algún momento también lo cometí, de desplazar al cónyuge para poner en un pedestal al hijo. Y hermanos, esa no es el orden divino, esa no es la prioridad de Dios. Yo sé que esto cuesta y capaz que en la teoría está bien, pero hay que llevarlo a la práctica también. Yo recuerdo cuando nació Efraín, que fue nuestro primer hijo, nosotros con Agus siempre fuimos muy, pero muy unidos, muy. Y estuvimos muchos años solos, sin tener hijos porque no queríamos. Principalmente yo no quería. Entonces no teníamos hijos. Pero después de muchos años de matrimonio llegó Efraín, que es una bendición. Pero recuerdo que cuando él llegó, sin darnos cuenta los dos, tanto ella como yo, comenzamos a desplazarnos mutuamente para poner en un pedestal que no le correspondía al niño. Y hermanos, eso trae división en la familia. Y recuerdo que eso trajo momentos tristes, hasta que un día yo recapacitando le dije, pensar que Dios nos dio este niño como fruto de la bendición y del amor y nosotros lo estamos echando a perder nuestra relación por estar tan centrados en Él. Y saben que cuando cambiamos eso, todo cambió en el ambiente familiar, absolutamente todo. Y hermanos, yo creo que hoy hay una crisis familiar importante. Y así como hay una crisis familiar afuera en el mundo, pero también, hermanos, sé muy bien, porque hace años que aconsejo matrimonios y familias, pero sé muy bien que hay una crisis familiar dentro de las iglesias evangélicas también. De hecho, es preocupante, pero el mismo número de divorcios que hay entre los que no conocen al Señor, la misma cantidad de divorcios hay entre nosotros los cristianos que decimos conocer a Dios. Y eso realmente es preocupante, porque nosotros tenemos que entender algo, el matrimonio es indisoluble. El matrimonio es indisoluble. La voluntad de Dios no es que un hombre se case, se divorcie, se vuelva a casar, se vuelve a divorciar. Esa no es la voluntad perfecta de Dios. Porque la Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero cuántas crisis familiares, cuántas crisis matrimoniales, cuántas crisis en el hogar cristiano están habiendo. Entonces yo creo, hermanos, que está bueno que nosotros podamos hablar de esto, porque sinceramente, hermanos, las situaciones dentro de las casas de cada uno de los cristianos es diversa. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos al Señor de nuestro lado.
Y la Biblia nos habla, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. Les voy a pedir que ustedes luego los busquen en sus casas, no los vamos a leer porque es muy largo. Pero en 2 de Samuel, capítulo 6, desde el 1 al 11, la Biblia nos relata de cuando David quiso trasladar el arca del Señor, el arca de la alianza, el arca del pacto, y dice la Biblia que David compró un carro nuevo y puso sobre el carro nuevo y los bueyes adelante el arca e intentó trasladar el arca. Pero claro, David comenzó a trasladar el arca de una manera que no era como Dios lo había dicho. Porque Dios había dejado establecido cuando trasladen el arca, lo tienen que hacer los hijos de Coat y con barras. Nunca habló de un carro nuevo ni de bueyes. Bueno, como David estaba haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios, como David estaba haciendo algo bueno, pero fuera de la voluntad de Dios, fuera de los parámetros de Dios, si ustedes después leen en sus casas, la decisión que tomó David de trasladar el arca de esa manera trajo desgracias en el pueblo de Dios, como la muerte de Usa. Entonces David, luego de que Usa muere porque empezaron a hacer las cosas mal, porque empezaron a trasladar el arca de Dios a su manera y no a la manera de Dios, David decide, yo no quiero el arca en mi casa, ¿por qué no la ponemos en la casa de Obed-edom? Y dice 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y a toda su casa. Hermanos, la presencia de Dios en el hogar marca la diferencia. El honrar la presencia de Dios en casa, el honrar la palabra de Dios, el estar en torno a la palabra de Dios, marca la diferencia. Cuando en el hogar se puede respirar ese ambiente espiritual, esa atmósfera, ¿saben que cada hogar tiene una atmósfera? Cada familia tiene una atmósfera. Un día, hace muchos años atrás, tendría yo 20 años, y crucé a la casa de unos hermanos de la iglesia a visitarlos, porque el Señor puso en mi corazón que fuera a verlos. Y ustedes saben que cuando entré, los encontré, me recibieron, comí con ellos, pasamos una tarde formidable, sensacional. Pero después, a los pocos días, ellos contaron el testimonio. Ellos comenzaron a decir que antes de que llegara yo y que golpeara la puerta, adentro de la casa estaba habiendo una batalla campal. El marido estaba peleándose fuerte con la esposa y la situación se estaba saliendo de las manos. Pero claro, llegó un hermano de la iglesia, entonces, claro, que entra el hermano de la iglesia y hay que disimular, hay que poner buena cara, qué sé yo. Yo ni me había dado cuenta, pero ustedes saben que ellos contaron que desde que entré a la casa, esto no lo digo por vanidad ni nada de eso, porque digo, no, Dios sabe. Desde que entré a la casa, estos hermanos contaban, que de hecho hoy pastorean varias iglesias en el Uruguay, y en aquel momento no eran pastores, hoy son tremendos siervos de Dios. Y me acuerdo que ellos contaron que desde el momento que pisé la casa, dice que la atmósfera espiritual cambió. Y comenzó a fluir una paz, una tranquilidad, y después contaban ellos el testimonio. Claro, yo ni sabía, pero hermanos, qué importante que es que donde uno va lleve la presencia de Dios. Estar conscientes de que somos portadores de la presencia de Dios, de que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y la Biblia dice que el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-edom. Ahora, en hebreo, la palabra casa quiere decir casa, quiere decir vivienda, quiere decir departamento, quiere decir piso, pero también en hebreo la palabra casa quiere decir hogar, quiere decir un lugar de refugio, quiere decir familia. Eso quiere decir la palabra casa en hebreo. Entonces, hermanos, qué importante es que la presencia de Dios sea honrada entre nosotros. Hablamos muchas veces de iglesias fuertes, pero para que existan iglesias fuertes, tiene que haber antes familias fuertes. Familias que sean edificadas por el Señor. Te hago una pregunta.
¿El Señor está edificando tu casa? Recién el hermano Howden leía, si el Señor no edifica la casa, a ver si podemos poner el Salmo 127. Howden leía, si el Señor no edifica la casa. Ahora realmente el Señor no, uno no se lo imagina el Señor con un martillo, con clavo, con una bolsa de cemento en el hombro para ir a edificar una casa. En realidad, si uno tiene que traducir la palabra ahí, sería, si el Señor no edifica la familia, si el Señor no se mueve entre los hogares, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, nosotros edificamos nuestro hogar, nuestra atmósfera familiar con la presencia de Dios. Por eso es importante darle el lugar a Dios que le corresponde. En la casa de los creyentes, el primer lugar no lo pueden tener los niños. Tenemos que tener cuidado, porque nosotros amamos a nuestros hijos, pero cuidado con caer con una idolatría con ellos. Porque eso nos puede jugar una muy mala pasada. El primer lugar siempre le corresponde a Dios. Siempre debemos honrar la presencia de Dios. Y atención, hermanos, porque lo que estoy hablando hoy, quizás haya algunos solteros que digan, esta palabra no es para mí. Bueno, pero un día se van a casar, ¿no? ¿Cuántos solteros se van a casar? A ver, levanten la mano los solteros. Che, qué pocos que hay. Los demás tienen, miren que yo los conozco. Los demás tienen todos, Pastor Anderson, el don de continencia. Entonces van a quedar solos de por vida. A ver, los solteros levanten la mano. A ver. Che, qué timidez que tienen. Miren, ¿saben por qué no encuentran novio o novia? Porque miren si ahora capaz que hay acá el príncipe azul y yo levanto la mano así. Voy a hacer las que separen a algunas hermanas. Pero esta palabra les puede servir para más adelante. Algunos la hemos tenido que aprender con dolor, con sufrimiento, pero ustedes aprovechen para aprender ahora de esta manera. La familia, hermanos, dijimos que es una institución establecida por Dios, que es un organismo vivo y que no es una organización muerta. Ahora recién leíamos con sabiduría, Proverbios 24, versículo 3 y 4. Proverbios 24, versículo 3 y 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa. Y vuelvo a repetir, no está hablando de una vivienda. No está hablando de paredes, no está hablando de ladrillos, no está hablando del suelo y lo que está bajo el suelo, que son los cimientos, no está hablando del techo, ni del cielo raso, ni de las columnas. Está hablando del hogar, está hablando del ambiente familiar, está hablando de la atmósfera familiar. ¿Cuál es la atmósfera familiar en tu casa? ¿Se respira realmente un ambiente de amor, de paz, de gozo, de la presencia de Dios? ¿O es un ambiente de esos que, ¿vieron? ¿Le ha pasado que entran a un lugar y parece que el ambiente se corta? ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Digo, bueno, ¿qué pasa acá? Y me pongo a orar por dentro y reprendo a los demonios y qué sé yo. Pero a veces no es demonio, a veces que no se están haciendo las cosas bien. Claro, es más fácil echarle la culpa a los demonios, como hizo Eva. No, es la serpiente que vos pusiste acá. No, hermanos. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. ¿Qué les parece lo que necesitamos para edificar la atmósfera familiar? ¿Sabiduría? ¿Cuántos tienen sabiduría? ¿Y cuántos quieren más sabiduría? Sabiduría, prudencia y ciencia. Sabiduría, prudencia y ciencia. Y Pedro, me imagino que leyendo esa palabra, también escribió, le dice a los varones, muchachos, vivan con ellas sabiamente y trátenlas como un vaso más frágil. Ustedes saben que a veces Dios le da tanta importancia a la mujer que nos dice a nosotros los varones cristianos, que somos muy espirituales y que qué sé yo, un montón de cosas, nos dice, mirá que si tratás mal a tu esposa, no escucho tus oraciones. Así que la esposa, si tiene al marido al lado, dígale, ya escuchaste, ¿no? Lo que dice. Si querés que tus oraciones lleguen al cielo, me tenés que tratar bien. ¿Saben por qué, hermanos?
porque se supone que nuestra esposa es una hija de Dios. Entonces imagínense que yo trato mal a mi esposa, que es una hija de Dios. Me tengo que ver con su padre, que es el Señor de los ejércitos. Entonces, hermanos, la Biblia dice que con sabiduría, con prudencia, con ciencia, vamos a edificar nuestros hogares. El hogar, hermanos, dijimos que no es lo mismo que la casa. Uno puede tener una casa. Con el pastor Anderson y otros hermanos acá, pero principalmente con él, conocemos quizás las casas más lindas que hay en todo Tenerife, ¿no? Una vez me llevó a conocer la casa más grande que hay acá en Tenerife. Y era impresionante. Tiene una piscina que más o menos que ocupaba todo el largo de la casa. Y ascensor adentro de las casas, me sorprendió eso, porque claro, uno no había visto nunca. Y ascensor adentro de la casa, y bueno, qué sé yo. Y a veces uno dice, qué linda casa, pero uno nota también que uno puede tener una linda casa, como las que vimos nosotros, pero no se respira el ambiente familiar. Entonces es más importante tener un hogar y no tener una casa. Porque como escribí ahí, hermanos, hola, el hogar no es lo mismo que una casa. Uno puede tener una casa, pero carecer de un hogar. El hogar es un lugar de calor familiar. El hogar es un lugar de refugio. El hogar es un lugar de luz. Por sobre todo, es un lugar donde se honra la presencia de Dios y donde se vive la palabra de Dios. Vuelvo a preguntarte, hermano y hermana, ¿estás edificando tu casa con el Señor o lo estás haciendo solo o sola? Y hoy quiero hablarles, hermanos, de algunos mitos sobre la familia cristiana. ¿Ustedes se acuerdan de la serie esta, La familia Ingalls? ¿Cuánto la vieron? Algunos no levantan la mano porque no quieren delatar la edad que tienen. Bueno, la familia Ingalls era una familia formidable. Uno dice que no había problemas en esa familia, era todo formidable, era una paz tremenda, pero en realidad, hermanos, nada de eso refleja la realidad de nosotros los seres humanos. Hay algunos mitos sobre la familia cristiana que quiero que escuchemos. No existen los roces o las fricciones en las familias. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Se vive en una fiesta constante. La familia es perfecta. ¿Cuánto tiene la familia perfecta? Nadie, porque, vuelvo a decir, la familia comienza con dos seres humanos totalmente imperfectos que se unen. El otro mito es que los hijos de los creyentes son inmaculados, especialmente si son hijos de pastores. A ver, los hijos de los pastores. Vieron que siempre hay como dentro de las iglesias como una exigencia más superior, ¿no? Porque como es hijo del pastor, tiene que portarse como el pastor. Imagínense, yo voy a pretender, yo siempre fui serio desde que yo nací serio, como Eliezer. Pero Efraín, pobrecito, no, nada que ver. Él es más bien un tiro al aire. Pero uno no puede pretender que porque uno es pastor, ellos tengan que tener una conducta realmente inmaculada, libre de defectos. Claro que uno como padre está deseando que ellos tengan un encuentro con Dios, pero mientras no lo tienen, uno tiene que tener paciencia con ellos. Hasta que puedan realmente encontrarse con el Señor y dejar de ser evangélicos por tradición. Bueno, porque como mi papá es cristiano y mi mamá y mis abuelos y qué sé yo, entonces yo también. No, ellos tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Yo lo he contado otras veces, mi esposa ella es la tercera generación de cristianos de su familia y uno va a la ciudad de ella y son todos cristianos, los primos, los tíos, los abuelos, la mamá, el papá, el perro, el gato, todo. Uno va a cualquier iglesia, uno visita todas las denominaciones habidas y por haber de la familia de mi esposa allá en el Uruguay y siempre va a encontrar a alguien de la familia, porque aparte son una tribu urbana. Entonces, pero ella siempre cuenta,
a pesar de que nací siendo cristiana, de que nunca me aparté para el mundo, nunca fui a un baile, no. El único novio que ella tuvo es quien está acá predicando la palabra de Dios. El único hombre a quien conoció realmente es a mí. Pero ella así todo siempre dice, pero yo supe que a los 12 años tuve un glorioso encuentro con la presencia de Dios. Y ese encuentro me cambió, me transformó totalmente. No tenía una vida de pecado, ella no puede contar un testimonio. Vieron que hay testimonios que dicen, no, porque yo viví en pecado, hacía esto. No, ella nada de eso, porque su ambiente siempre fue la iglesia. Y desde niña escuchando a Jesús Adrián Romero y a Juan Carlos Alvarado y a Marcos Witt y bueno, toda esa onda que había en aquella época y que ahora, gracias a Dios, han vuelto esas canciones. Pero ella tuvo ese encuentro con el Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que pretender y orar siempre. ¿Cuántos oran por los hijos? ¿Todos los días? ¿A cada rato? Yo desde que me levanto hasta que me acuesto, Padre, que estos tengan un encuentro con el Espíritu Santo, que Dios los revuelque, que les haga algo, pero que ellos sean transformados por el poder de Dios. Y siempre le digo, Señor, no me des hijos religiosos, que se crían en la religión evangélica, que saben todo lo que pasa adentro, lo que pasa afuera, que conocen los coritos, que conocen todo, pero no te conocen a ti. Yo quiero que realmente te conozcan a ti, Señor. Y hoy quiero hablar, hermanos, sobre actitudes que traen división o conflictos a la familia. ¿Quieren escucharlas? Número 1, escribí, buscar continuamente el cambio en el otro. No estoy hablando solo del matrimonio, pero también en toda la familia. Pero nos centramos más que nada en la familia, en la parte del matrimonio. Buscar continuamente el cambio en el otro, como si yo no tuviera nada para cambiar. Y tengo un dicho, hermanos, en la familia hay que usar menos la lupa y más el espejo. ¿Entienden, no? En la familia hay que usar menos la lupa para examinar al otro y más el espejo para mirarme a mí mismo. Otra actitud que divide la familia, y la división es obra del diablo, la arrogancia farisaica. Eso realmente es destructivo principalmente para nuestros hijos, cuando somos fariseos con nuestros hijos, cuando no les permitimos nada, cuando no les perdonamos nada. Otra actitud que divide es la espiritualización y demonización de todo. Hay padres que ahogan a sus hijos prohibiéndoles todo, ya que para ellos todo es pecado y es todo satánico. Ustedes capaz que no saben, pero generaciones anteriores, la generación, por ejemplo, del pastor Manolo, de Elena, no sé acá, pero por lo menos en Latinoamérica se daba la situación de que son generaciones que habían dejado de estudiar, que no iban más a los colegios, porque era todo demoníaco, porque era todo pecado. Entonces, y porque el Señor venía. Entonces, como el Señor volvía a buscar a la iglesia, los cristianos de más atrás, de unas generaciones atrás, habían dejado de prepararse, de estudiar, de salir adelante, porque se les decía que todo era pecado. Que ir al colegio era pecado, que ser abanderado, no sé si acá se usa ser abanderado, que llevan la bandera, es pecado, todos los dibujitos era pecado, no se podía hacer nada, ir a la playa, pecado. Cuando yo me convertí, los pastores donde yo me convertí eran misioneros brasileños muy estrictos. Y yo tenía cerca de mi casa un río, una playita ahí, pero no era un mar, era río. Y los pastores me decían, a partir de ahora, vos no puede ir más a la playa porque es pecado. Entonces, claro, yo les hacía caso, porque bueno, tenía que sujetarme y aparte digo, bueno, tampoco es que me muero por ir al río. Pero era todo pecado. No se puede. ¿Cuántos padres hay que no los dejan ir al cine? Hermanos, si uno sabe lo que va a ver, si uno es selectivo, pero nosotros, hermanos, no podemos ser esos padres que ahogan a los hijos espiritualizando todo y demonizando todo. Yo sé que hay un mundo espiritual de maldad. Yo sé que hay pecado, eso no pongo duda de eso. Y quien tiene discernimiento espiritual puede ver demonios y puede hasta sentir a los demonios. Pero uno no puede, en nombre de esa espiritualización que hay, ahogarle la vida a los hijos y prohibirles hacer todo.
Ir al fútbol tampoco, porque el fútbol, qué sé yo, no sé. Entonces, hermanos, eso trae división al hogar. El dinero en el matrimonio. No puede existir un matrimonio en donde se diga, este es mi dinero y este es tu dinero. Hola. Eso no puede existir, hermanos. En la vida del cristiano no hay dos dineros. El dinero es de los dos, a eso voy. El dinero es de los dos, hermanos. No es que este es mi dinero y este es el tuyo, no, el dinero es de todos. Es nuestro dinero. Pero hay matrimonios que se manejan de esa manera. Mi dinero, tu dinero, mi cuenta bancaria, tu cuenta bancaria. No saben el número PIN, ni del móvil, eso es terrible. Pero hay que evitar ese tipo de distinciones. No puede existir lo mío y lo tuyo. En la vida del cristiano verdadero y en el matrimonio cristiano no existe la palabra mío. Esto es mío. Existe esto es nuestro. El preferentismo familiar. ¿Cuántas veces, hermanos, me ha pasado a mí de aconsejar matrimonio donde me doy cuenta, sin que lo digan, pero me doy cuenta, donde se dice con la actitud, pero quizás no con la palabra, mi familia es más importante que la tuya? Eso trae conflictos. Yo he tenido que aconsejar matrimonios que han venido con ese tipo de conflictos, porque uno de los dos piensa que su mamá y su papá y sus hermanos o hermanas son más importantes que la mamá y el papá y la familia del otro. Y eso realmente trae conflictos. Porque cuando uno se casa, hermanos, y atención a los que se van a casar, no sé si todos piensan lo mismo, pero es lo que yo pienso y creo. Cuando uno se casa, no se casa solamente con la persona que se va a casar. Indirectamente se está casando y va a tener que aguantar de por vida a la mamá, al papá, al tío borracho, porque siempre hay algún tío borracho en la familia. No sé por qué, pero siempre hay algún tío borracho. Espero que el tío borracho no esté acá. Y si está acá, ahora Anderson le va a orar. Entonces no puede existir ese preferentismo. Mi familia es más importante que la tuya. Otra cosa que no puede existir y que trae división es la tiranía sofocante. Se hace lo que yo digo y punto. ¿Eres un tirano? Esto va para los hermanos porque eso suele ser más bien cosa de varones. ¿Eres un tirano o eres alguien que gobierna bien tu casa? ¿Qué clase de marido soy? ¿Soy un tirano que no pregunto, que no consulto, que toda decisión la tomo yo sin respetar? ¿Saben que Dios le dijo algo curioso a Abraham? En la Biblia, hermanos, si uno la lee rápido, se pierde estos detalles, pero si uno la lee lento, no se los pierde. Dios lo mira a Abraham y le dice, Abraham, escuchame una cosa, tenés que prestar oído a lo que Sara te diga. Los varones acá me están mirando. Tenés que prestar oído a lo que Sara te diga. Hermanos, qué bendición es escuchar el consejo de nuestras esposas. Miren, ¿sabe de cuántas cosas me libró el Señor por escuchar el consejo de mi esposa? Y muchas veces no lo he escuchado porque yo digo, no, yo tengo al Espíritu de Dios y Él me habla a mí también y sigo hacia adelante, pero resulta que el Espíritu de Dios me estaba hablando a través de ella. Entonces, hermanos, es importante el diálogo en la familia, el consensuar, el hablar. Ahora hay un demonio chiquito que lo llevamos en el bolsillo, que hace que el diálogo sea cada vez menos fluido. Y el marido no sabe nada de la esposa, y la esposa no sabe nada del marido. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido a cortar el diálogo. Pero el diálogo trae tanta bendición al hogar. El diálogo trae tanta bendición a la familia. Quienes tenemos hijos muy chicos, sabemos que hasta que no se vayan a dormir, no puede haber un diálogo fluido, porque saben, quienes tienen hijos saben lo que es eso. Pero con mi esposa nos encanta cuando ellos ya están los dos durmiendo y sabemos que no se van a despertar dentro de varias horas, poder tener ese tiempo para poder conversar juntos. Igual a veces estamos hasta las 1, 2 de la mañana conversando. Pero qué bueno, hermanos, que es que vuelva el diálogo.
El móvil ha hecho que el diálogo se corte. Y muchos están comiendo y están mirando el móvil. Y otros están mirando televisión, pero qué bueno que es que a la hora de comer, por ejemplo, el móvil esté en otro lugar y la televisión esté apagada. Para poder mirarse a los ojos y conversar, algo que se ha hecho durante siglos, pero parece que ahora se está perdiendo. Se está perdiendo y junto con eso, aunque no lo crean, el enemigo está ganando ventaja. Porque Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones del diablo. La otra cosa que trae división, actitud, es la falta de disciplina, por un lado, o hacia los hijos, o el exceso de restricciones hacia los hijos. Son polos opuestos. Hay hogares donde hay hijos que hacen exactamente lo que quieren hacer, que no hay una restricción, que son padres liberales que les dejan hacer lo que quieran, andar con quien quieran, volver a la hora que quieran, no hay restricciones familiares. En la Biblia encontramos un sumo sacerdote que Dios le mató los 2 hijos y después le dijo a ese sumo sacerdote, por cuanto has honrado a tus hijos más que a mí, ha venido la calamidad sobre tu casa. ¿Quién es? El sacerdote Elí. El sacerdote Elí era un padre muy permisivo, que sabía que sus hijos cometían fornicación en la puerta del templo. Pero él no los molestaba, él no les decía nada, él los dejaba. No quería estorbarlos. De hecho, Dios le llega a decir, Elí, ¿por qué no estorbaste la vida de tus hijos? Si Elí hubiese sido un padre más sabio y hubiese reprendido a sus hijos, porque eso era para una reprensión, seguramente sus hijos no hubiesen muerto a tan temprana edad. Y seguramente el juicio no hubiese venido sobre esa casa, porque Dios hubiese perdonado. Pero ¿cuántos padres hay que por no llevarse la contraria a los hijos, por no crear un ambiente familiar de caos, prefieren a los hijos vivir en pecado y no amonestarlos? Y la Biblia nos enseña otra cosa. Pero también está el otro polo opuesto, que es el polo ese donde es pura restricción, donde el hijo, el pobre, parece que vive en una cárcel en vez de en un hogar cristiano. Y miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. No me acuerdo si te lo pasé, Angie, pero bueno, si no te lo pasé, bueno, lo buscamos acá en la Biblia igual. Bueno, gracias. Gracias, Angie. Padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Este es el otro polo. Distinto a Elí. Elí era todo lo contrario a eso, pero también están los otros padres que viven exasperando, que viven provocando a ira a los hijos, que no los dejan vivir, que los tienen continuamente en un ahogo continuo. Es continuamente ahogarlos con una reprensión, con otra, con otra, con otra. Y eso, hermanos, tampoco trae bendición. No dar espacio al otro trae división. El egoísmo, el vivir realidades paralelas. ¿Qué quiero decir con realidades paralelas, hermanos? Voy a dar un ejemplo gráfico. Hagamos de cuenta que ahora estamos, ¿qué estamos? A 15, ¿no? 15, 14, 12, 14. Estamos a 14. Hagamos de cuenta que estamos a 14 y nos quedan 50 euros en el banco para terminar el mes. Claro, uno que vive una realidad dice, no, esto lo tengo que apretar de la mayor manera posible, pero yo no puedo estar despilfarrando. Pero cuando una persona dentro del matrimonio vive una realidad paralela, sabe que queda poco dinero, pero en vez de estar pensando cómo puedo hacer para llegar a fin de mes, está pensando cómo puedo irme de vacaciones a San Sebastián o a Galicia, qué sé yo. Esos son personas, matrimonios que viven en una realidad paralela. Entonces uno es muy gastador y el otro prefiere ser un poquito más centrado a la hora de gastar. ¿Por qué? Porque está viviendo una realidad, pero el otro está viviendo una realidad paralela. ¿Ustedes saben que eso pasa en los matrimonios?
¿A cuánto les pasa? No, no. Otra cosa que trae actitud divisora es la idealización fantasiosa. Hermanos, ustedes saben que yo conozco un pastor en Argentina que él, cuando los jóvenes van a consejería porque se quieren casar, les dice: si están enamorados, todavía no los caso. Los voy a casar cuando se amen de verdad, pero no cuando estén enamorados. Porque cuando uno está enamorado, ¿cuántos están enamorados? A ver, ¿cuántos se acuerdan de eso? ¿Te acordás, Luis, cuando la viste a Yosel? Bueno, está, bueno. Cuando uno está enamorado, ¿qué pasa en el enamoramiento? Nosotros que ya hemos vivido esa parte. Uno no ve ningún defecto en la otra persona, ¿no? Es todo perfecto, es una persona ideal. No sé de dónde salió que era el príncipe azul, qué sé yo. Cuando uno está enamorado pasa eso. Cuando uno está enamorado, estamos en pleno invierno y a la persona, a la novia, se le empiezan a caer los moquitos. Pero cuando uno está enamorado, uno piensa que es un panal de miel. Entonces, ¿por qué? Porque en el enamoramiento uno no ve la realidad de la otra persona. En el enamoramiento uno está mirando a la persona ideal, pero un consejo para los que se van a casar: no te cases con la persona ideal, casate con la persona real. Amén, los que se van a casar. No, pero como acá no se va a casar nadie, seguimos. Y eso es un problema, cuando me caso con la persona ideal y no con la real. Porque después me caso y en el matrimonio, con el correr del tiempo, con el avance del tiempo, uno comienza a darse cuenta de la realidad de la vida. Entonces es ahí donde tiene que funcionar el amor maduro, que pasa por alto un montón de defectos, que aprende a perdonar, que aprende a soportar. Por eso este consejo que da ese pastor yo no lo veo mal. No te cases enamorado, casate cuando realmente sepas que esa persona es la persona que Dios puso para tu vida. Capaz que la primera vez que escuchan una cosa así. No importa, para todo hay una primera vez. Pero es la realidad, hermanos. Porque ¿cuánta gente se casa de esa manera? Y parece que, claro, al principio es todo maripositas por todos lados y qué sé yo. Y parece que vienen cuando están de enamorados, parecen hasta tontos. Bueno, parecíamos tontos, yo también. Pero después viene el amor verdadero y ese realmente es el que vale. Las comparaciones son destructivas. La rutina, hermanos, trae aburrimiento, ¿saben, no? Salgan de la rutina. Yo no sé a quién le está sirviendo este mensaje, pero si a alguno le está sirviendo, salgan de la rutina de todos los días. Hagan algo distinto. Vayan a comer afuera si no salen nunca a comer. Váyanse un día, qué sé yo, de mañana al sur y vuelvan de noche o al norte o al este o al oeste, a donde quieran, pero salgan de la rutina. Porque la rutina trae aburrimiento en el matrimonio, donde todos los días lo mismo. Levantarme, comer, hacer la comida, atender a los niños, algunos son más revoltosos, otros son menos. Atender al marido, porque a veces el marido es un niño más. No es mi caso, ¿no? Pero hay maridos que parecen más niños que los propios niños de la casa. Y eso también es terrible. Entonces la mujer tiene que cuidar a los pobres niños que necesitan el cuidado y al marido que es un niño de 40, 50, 60 años también. No puede ser, hermanos. Y lo último que anoté que trae división, hermanos, esto da para mucho más, ¿no? Habría que hacer el día de la familia. Entonces, de la mañana hasta la noche nos vamos a la iglesia del puerto y hablamos todos estos temas en varias reuniones. ¿Qué les parece? Bueno, hablen con el pastor Andrés y con Manolo, pero no digan que yo dije. Y lo último, hermanos, que anoté que trae división es no haber roto el cordón umbilical. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo he visto matrimonios destruidos por este tema. Los vi yo, los presencié yo, de muy cerca. Rotos por ese tema.
Y no sé por qué, principalmente parece que el varón, de hecho la Biblia dice, ¿dejará quién? ¿Qué dice ahí? ¿Dejará él? Y qué raro que no diga dejará la mujer. Es que el hombre le cuesta un poquito más dejar a mamita y a papito. Entonces se casa y capaz que dejó la casa materna o paterna, entonces el hombre se casa y la primer comida que le hace la esposa, el marido no tiene mejor cosa que decir, ponele un poquito más de esto como lo hace mi mamá. Usted deje a su mamá tranquila, que ya vivió tantos años con ella, ahora está con su esposa. Y déjela cocinar como ella cocina y punto. Amén, las hermanas. Después pueden hablar conmigo y me dan el diezmo si quieren. Pero hermanos, no romper el cordón umbilical, el tener siempre presente a la familia, eso puede traer conflictos. Y ahora termino con esto y rápidamente lo voy a decir, actitudes que traen unidad. Elogiar y reconocer las virtudes del otro. Elogiar y reconocer las virtudes del otro. Miren lo que voy a decir acá, porque esto no se va a decir nunca de ningún púlpito, ni se va a volver a decir. Estar arreglados e higienizados, porque parece una tontería. Pero hay hombres, principalmente hombres, que porque están casados ya, y ya estoy con mi esposa acá, antes en el noviazgo se perfumaban, vivían bien, con el bien peinaditos, todo, pero parece que después se casan y se dejan estar. Y algunos hombres ni siquiera los dientes se lavan. Y después quieren darle un beso a la esposa, con todo el olor de la mañana. Hola. Dios mío, ayúdanos, Señor. Y no se higienizan y no se bañan. Pero en el matrimonio está bueno eso. Que a pesar de que llevemos 10 años de casado, 20 años de casado, qué bueno que la esposa siempre diga, mi esposo siempre le huele rico la boca. Que siempre tiene ese olor tan rico en el cuerpo, se baña, se perfuma. No dejarse estar. Y las hermanas tampoco. Porque a principio en el noviazgo se peinaban, se arreglaban y ahora parecen Doña Florinda, más o menos. O la bruja del 71. Entonces eso tiene que estar presente en el matrimonio también. ¿Por qué, hermanos? Para que el enemigo no gane ventaja. Porque en todas estas cosas, aunque parezcan triviales, y algún religioso debe estar pensando, este pastor hay que sacarlo ya, esto parece, se fue de control. No, porque aunque parece que esto es gracioso y todo, este tipo de cosas han traído conflictos y han traído que el enemigo pueda meter su cizaña. Otra cosa que trae unidad es las muestras y las palabras de afecto para los que viven en casa, para nuestros hijos, para los nietos. Decirles todos los días que los amamos, que son importantes para nosotros. Acariciarlos, darle un abrazo. Qué bueno, hermanos, que puedan existir en la vida de los creyentes palabras de amor. Y no solamente hacia los hijos, sino también palabras de afecto entre el marido y la mujer. Ahora les voy a leer otro detalle que muchos lo han pasado por alto. Los hijos, hermanos, para que nosotros veamos que nuestros hijos crecen sanos, ellos tienen que ver a los padres que se aman. Quienes tenemos hijos y ya están capaz que un poquito grandes, miren, hermanos, no hay, lo digo como testigo, no hay nada que le ponga brillo en los ojos a Efraín. Al otro no, porque todavía no entiende. Pero a Efraín no hay nada que le ponga más brillo en los ojos. Y una sonrisa que es cero fingida, es la sonrisa más natural que le he visto, es cuando me ve a mí que voy y le doy un beso y un abrazo a la madre. ¿Cuántos saben que eso es así? A ver, levanten la mano los padres. Eso es así. No hay nada más lindo para ellos que eso. Y a veces Efraín, cuando hemos estado discutiendo, aunque intentamos no hacerlo delante de él, pero si alguna vez nos encontró discutiendo con Agus, Efraín mismo viene, porque siempre viene a mí, no sé por qué. Viene a mí, me agarra, vení papá, y me lleva hasta donde está la madre, me obliga a abrazarla, ahora a pedirle perdón.
Y eso les genera, pero miren, yo lo he visto, un brillo que no se lo genera ni los Blay, ni la computadora, ni la tablet, ni nada de eso. Ver padres que se aman. Ver padres que son santos en la iglesia y son santos en la casa. Ver padres que aman a Dios en la iglesia y que aman a Dios en casa. Eso hace que nuestros hijos crezcan sanos y que ellos el día de mañana no se quieran apartar del Señor porque vieron la bendición sobre los padres. Amén. Ustedes saben que Isaac, ¿cuántos se acuerdan de Isaac? Miren lo que dice Génesis 26:8, y estoy seguro que esto no lo ha leído casi nadie. Yo sé que todos hemos leído la Biblia varias veces, o la mayoría de nosotros la hemos leído varias veces, pero vieron que yo les decía que la Biblia hay que leerla despacio, porque hay detalles en la Biblia que son maravillosos, como este de Génesis 26, versículo 8. Miren lo que dice: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, ¿qué vio? ¡Qué bárbaro! Vio a Isaac. ¿Qué hacía Isaac? Acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Ustedes se piensan que el Espíritu Santo dejó ese detalle así porque dijo, bueno, con algo tengo que rellenar todo esto? No, el Espíritu Santo dejó ese detalle para nosotros los hombres. ¿Y qué nos está diciendo ahí? Que uno de nuestros padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, uno de ellos era un hombre cariñoso con su esposa. Porque ahí dice que que un rey miró por la ventana, tipo chusma, vieja chusma, ¿vieron? Miró por la ventana y vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca, su mujer. Qué lindo, ¿no? Que en las familias cristianas puedan tener esos momentos también, de esas demostraciones de afecto, de amor, de cariño, de poder acariciar a la persona. Eso, hermanos, aunque ustedes no sé si lo creen o no lo creen, pero lo voy a decir, eso trae la presencia de Dios. Lo digo por experiencia. Un día empecé a acariciar a mi esposa y la presencia de Dios bajó de una manera impresionante. Y no estaba orando, no estaba leyendo la Biblia, nada. Fui a acariciarla nomás. Fui a darle un mimo. Y sin otras intenciones, porque también está esa, pero sin otras intenciones, simplemente por acercarme. Y saben que la presencia de Dios descendió y ahí mismo empecé a hablar en lenguas que el Espíritu Santo me empezó a dar y fue algo maravilloso y poderoso. Y la presencia de Dios inundó la casa y ahí terminamos los dos postrados en el suelo adorando al Señor. Pero todo empezó ¿con qué? Con una caricia. ¿Qué le parece? Hablar todos los temas con libertad, hablar la verdad en amor, velar por las necesidades del otro, entender lo que nos está diciendo incluso en el silencio. El buen siervo de Dios y la buena sierva de Dios sabe escuchar lo que la otra persona no está diciendo. Porque a veces hay silencios de la otra persona, pero en ese silencio la persona está diciendo mucho. Uno tiene que tener el discernimiento para entender qué está diciendo con ese silencio. Y por último, y los músicos ya pueden pasar, cambiar la queja por la alabanza y la negatividad por la declaración de la palabra de Dios. Cambiar la queja por la alabanza y la negatividad por la declaración de la palabra de Dios. Hermanos, formemos el hábito de buscar juntos y en armonía la dulce presencia de Dios. En el hogar, nuestra casa va a ser edificada cuando la presencia de Dios esté ahí. Y todo esto que he nombrado, los primeros que nombré, que son las actitudes que traen división, atraen la presencia de los demonios. Y lo último que nombré, que son las actitudes que traen unión, atraen la presencia de Dios. Atraen la presencia de Dios. En el hogar necesitamos a Dios. Las familias necesitan a Dios. Los matrimonios necesitan a Dios. Nuestros hijos necesitan ver a Dios en nosotros.
Los que tienen nietos, esos nietos quieren ver que ese abuelo, esa abuela realmente porta la presencia de Dios. Que no es simplemente una viejita religiosa, sino realmente alguien que ama a Dios, que tiene el corazón en el cielo. Y nuestros hijos están mirando todo eso. Y qué hermoso que es ver a nuestros hijos ir creciendo y que Dios los está edificando. Si el Señor no edifica tu hogar, tu casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si nosotros permitimos edificar nuestro hogar con el Señor, ser sus colaboradores, nosotros vamos a tener, escuchen esto y lo digo con toda seriedad, nosotros podemos tener en nuestra casa una antesala del cielo. Podemos tener en nuestra casa una antesala del cielo. Si Dios está, si la presencia de Dios es honrada, si la palabra de Dios está regulando toda mi casa, mi vida, mi familia, yo puedo asegurarte, hermanos, que tenemos realmente a ese Dios interesado por edificar nuestra vida y por edificar nuestra casa. En el hogar, tú necesitas a Dios. Y si pones en práctica todo esto que te digo, miren, si todo esto que dije hoy, que hay mucho más para hablar, pero por eso hay que hacer el Día de la Familia. Si uno pone en práctica por lo menos todo esto que hablamos, yo te puedo asegurar que a mí, en lo personal, se me van a disminuir a más de la mitad las consejerías matrimoniales. Porque sé que hay vida en la palabra de Dios. Y que cuando yo escucho la palabra de Dios y digo, a partir de ahora en mi casa se va a vivir lo que aprendo el domingo en la iglesia, yo te puedo asegurar que tu vida matrimonial, tu vida de familia, tu propia vida va a tener un cambio de 180 grados. Pero honremos la presencia de Dios. Honremos la presencia de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos. Tu lado a mí, y